Bueno, bienvenidos todos y a todas a la usina nuevamente. En esta oportunidad vamos a escuchar a compañeros y compañeras que vienen no solo ejerciendo una tarea militante desde las organizaciones sociales, sino también enfocando su tarea a la investigación y trabajando en algo tan importante como es la generación de estudios y de datos sobre la economía popular. Yo creo que desde ahí ya felicito esta iniciativa, compañeros y compañeras de Mendoza, que analizaron la economía popular en Mendoza, un sector que está creciendo, ¿no? Crece en todo el interior, crece en toda la Argentina, pero en el interior del país, lo hablábamos recién, podemos captar incluso mejor el entramado productivo y social que va engendrando la economía popular. En este caso vamos a hablar, como les decía, de la economía del informe que han titulado La economía popular en Mendoza. Es un informe que para mí tiene mucho valor, primero por esto que les decía, por lo original del abordaje. Creo que porque en general la economía popular se lo ve, se la ha trabajado mucho desde historias particulares, desde ejemplos de distinta producción popular, pero acá no solo se aborda esa temática, sino que se busca englobar la economía popular en datos, podemos llamar datos duros, datos estadísticos, que tienen que ver con la importancia que tiene el sector, cómo se fueron constituyendo lo que investigadores que acá me acompañan y que desarrollaron el informe llaman las unidades de trabajo. Me parece un lindo concepto también, llamarlo unidad productiva, que en general lo llamamos así, y no llamarlo unidades de trabajo. Creo que ahí ya hay un aporte desde lo conceptual y van mostrando cómo estas unidades de trabajo se conformaron, evolucionaron, se desarrollaron de manera incluso heterogénea, entramados productivos de distintas ramas, y han seguido una codificación que nosotros venimos también trabajando a nivel nacional a través del RENATEP, de empezar a darle identidad de rama a la economía popular. Algo que está muy presente incluso en el aspecto gremial de organización del sector. RENATEP también esa lógica de empezar a mostrar la economía popular en sus ramas, sus ocupaciones, sus unidades de trabajo, sus formas organizativas, porque finalmente estamos ante otro modo de producción. Si uno dice, bueno, quizás, ¿qué es la economía popular? Si tuviéramos que resumirlo, a mi entender, por lo menos la síntesis, yo suelo repetir y que bueno, trato también de cambiar con compañeros y compañeras de investigación y de debate que hay en el sector, tiene que ver con esto, con que la economía popular finalmente es un modo de producción, con todo lo que eso significa, ¿no? Un modo de producción implica relaciones de producción, relaciones sociales que se dan a partir de ese modo de producción, una cultura, un imaginario, la producción de sentido en el trabajo. Creo que todo eso coloca a la economía popular en un lugar distinto al que incluso nosotros entendíamos que era cuando llegamos al sector, pensando que era un sector que estaba en la subsistencia, que el imaginario que corría detrás de la economía popular y de sus actores era insertarse en lo que podríamos llamar la economía del mercado tradicional, la sociedad salarial, podríamos decir. Siempre se veía la economía popular como, bueno, quedaron afuera de la sociedad salarial y están subsistiendo y van peor o mejor, pero siempre tienen el imaginario de volver a esa sociedad salarial. Y creo que la investigación de ustedes, que se articula con otras investigaciones que se están realizando en distintos centros de investigación, universidades, centros militantes, carteles, etc., van mostrando que este entramado productivo y este modo de producción tiene una identidad en sí mismo. Una identidad en sí mismo significa mucho, significa no aspiro a la identidad del otro, sino que aspiro a reafirmar la identidad del modo de producción, y eso cambia la agenda. La agenda no es ver la transición hacia lo que podemos pensar, volver a una sociedad salarial
que fue muy dinámica en la Argentina de la década del 50, sino empezar a formalizar este nuevo modo de producción, no con la expectativa de llegar al pleno empleo, sino llegar al trabajo con derechos en la Argentina pleno. Y eso significa modos de formalización, pensar modos de desarrollo, de institucionalización de la economía popular. Ese es el desafío que nos espera. Y creo que la investigación interesante que realizaron ustedes abona en ese camino de reivindicar la identidad que tiene el sector y el trabajo y la producción del sector. Así que bueno, sin más prólogo, introducciones, los dejo en manos de Agustín, Carolina, Eliana y Florencia. No sé si todos los que están presentando el informe son los que lo hicieron, como yo que también más gente que no pudo desplazarse de Mendoza hasta acá, pero están presentes en la pluma del informe. Así que bueno, un placer nuevamente tenerlos acá, bienvenidos. La oficina está abierta para ustedes. Muchas gracias. Bueno, arrancar con el agradecimiento también a Pablo, Marcel, también por toda la gestión ahí y la preparación para poder venir y dar este lugar, que también, como decía Pablo, y como por ahí venimos repensando quizás desde la organización, este federalismo por ahí popular, y me parece que son instancias re valiosas y que hacia el interior también nos ayudan a construirnos y a poder generar este diálogo que no sea siempre desde Buenos Aires llegando a la información o diciendo los datos y demás, sino que también dar lugar y apoyar la posibilidad de generar esa información desde el territorio, desde el interior. Así que bueno, la idea era poder venir a compartir lo que hemos podido procesar y sistematizar y ver y generar esta instancia que sea de intercambio. ¿Por qué el relevamiento por ahí era fue y que consideramos que ha sido una herramienta importante para la economía popular de Mendoza? Primero que nada por el contexto que venimos viviendo en la provincia. Me parece interesante poder enmarcarlo esto también desde lo local propio, donde se piensa el instrumento, en donde en lo académico, en lo estatal provincial, pero también en la política en general y en el frente de todos por ahí incluso, si bien hay como una discusión todavía un poco más noble, no sé si noble la palabra, pero no sé cómo es el término que habías dicho, más genuina, dentro de la construcción esa de la economía popular, sigue estando esa invisibilización muy fuerte y sobre todo muy en tensión con lo que venía haciendo lo que es el emprendedurismo social y esa línea además de la economía social que no habilitaba los espacios para poder ver, pensar, sistematizar esta otra realidad. Entonces nos pareció, y que entendemos que en ese sentido ha aportado enormemente y sobre todo teniendo en cuenta lo que también decía Pablo, de que lo que nos dimos del trabajo fue de poder buscar estas antecedentes que existían ya en la economía popular y ver a partir de eso que en esta categoría de unidad de trabajo, que por ahí las chicas, las compañeras lo van a poder profundizar mejor, no había algo que mostrara esas articulaciones o esos circuitos de este modo de producción y que nos parecía interesante poder ver cómo se daba esos intercambios, esa dinámica, para pensar desde ahí posibles articulaciones entre las mismas unidades de trabajo, articulaciones o políticas públicas, o distintas estrategias a darse, que un poco las vamos a compartir enseguida, en la economía popular, que también, algo que nos parecía importante como remarcar, que es la economía popular en contexto de organizaciones sociales. Sabemos que hay todo un contexto que todavía está por fuera de eso y que necesitamos también llegar y contener y organizar. Pero bueno, en este proceso también el rol indispensable, y con esto cuando preguntabas también de quienes habían estado trabajando, destacar, creo, y poner en valor el rol fundamental de pensar esto desde el territorio, con el territorio y con la participación activa de las organizaciones sociales que nos permiten esta capilaridad, que nos permitimos romper también con esto que venimos discutiendo de este Estado clientelar, de salir de esa lógica y de poner el Estado al servicio de las organizaciones en articulación, no solo para articular directamente entre lo que es el Centro de Economía Popular
y las organizaciones, sino sumar otras instituciones que no venían dándole lugar a este emergente. Y bueno, ese es lo que estábamos buscando, y esto lo que vamos a presentar un poco ahora es lo que salió. Espero que aporte, que sirva, y bueno, que sea un inicio de poder también trabajar otras cosas y seguir profundizando. Bien. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, contarle un poco cómo fue digamos, todo el proceso y la implementación del relevamiento, y cómo, o sea, resaltar que este relevamiento surge a partir como de una participación de organizaciones que están en la UTEP, algunas, o 2 ferias populares que están por fuera de la UTEP. Participaron todas las organizaciones que ven ahí en conjunto con funcionarios del Ministerio de Desarrollo, y bueno, nosotras que venimos investigando sobre estas temáticas y estábamos interesadas en participar ante esta invisibilización y ante esta carencia de datos que hay sobre la economía popular. Entonces, en ese sentido, en este diálogo surge un cuestionario que materializa en algún punto toda esta discusión entre estos tres, entre este saber académico, saber militante, y para ello también en esta definición, como planteaba Pablo, de la unidad de análisis de qué vamos a tomar, recuperamos todos los antecedentes nacionales que hay, como el RENATEP, que toma en realidad el trabajador individual de la economía popular, el RENACOM, que bueno, toma solamente unidades sociocomunitarias. Entonces, en ese sentido, en esta discusión sobre qué era lo que también nos interesaba conocer acerca de la economía popular, pensando esta necesidad de conocer las características socioproductivas de estas unidades que nosotros definimos como unidades de trabajo, para justamente poder trascender esa dicotomía entre lo productivo y lo reproductivo que veíamos un poco que pasaba, digamos, en esta distinción entre lo socioproductivo y lo sociocomunitario, y también en esto de poder darle valor a todas las tareas de cuidado, entendiendo que son trabajo y entendiendo que generan como valor. Entonces, bueno, con ese ánimo, igualmente, planteamos una distinción, digamos, en función de del destino que tenían estos bienes y servicios, por una necesidad de poder, porque en algún punto nos resultaba muy complejo pensar una estrategia cuantitativa para abordar un sector que es tan heterogéneo y tan disperso territorialmente. Entonces, era necesaria una delimitación de dos tipos de unidades de trabajo, como que serían las sociocomunitarias, en el sentido de que son aquellas que brindan un servicio a la comunidad, y estas socioproductivas, las que producen bienes o servicios para la venta directa o bien para el autoconsumo. Y en justamente, como planteaba Agustín, iniciamos este relevamiento con las unidades de trabajo organizadas, porque eran la forma de garantizar la viabilidad del relevamiento. Y en este trabajo de campo, digamos que hubo un debate entre referentes de las organizaciones, nosotros, y se generó como un equipo de trabajo importante, y encuestadoras e encuestadores que fueron al campo a relevar, fueron los propios militantes de las organizaciones, y con quienes hubo instancias de formación y de diálogo para ver, bueno, cuáles son las dimensiones necesarias que teníamos que, digamos, relevar. En eso hicimos una prueba piloto. Esa prueba piloto también nos permitió conocer también qué lenguaje utilizamos, porque para nosotros era fundamental pensar ese lenguaje que es a veces académico, porque en esta revisión de antecedentes también tomamos antecedentes académicos para generar como un dispositivo que permitiera tener comparabilidad con datos que se generaban en otros relevamientos. Entonces, bueno, lograr como esa mediación de cambiar el lenguaje, para eso nos sirvió también, sirvió esa prueba piloto para
darnos cuenta, por ejemplo, que si queremos analizar la organización del trabajo al interior de una unidad, digamos, de trabajo justamente, no podemos medirla en términos de, bueno, cuántas horas se trabaja, porque hay una subestimación de las propias personas que están hacia el interior de cuántas horas se dedican. Entonces en algún punto nos dimos cuenta que esa variable, por ejemplo, no terminaba, digamos, sirviendo. Y bien, entonces respecto del relevamiento, o sea, relevamos un total de 593 unidades de trabajo que nuclean a 3.911 trabajadores y trabajadoras. El relevamiento tiene como un carácter, digamos, provincial, y lo que vemos es que están en general concentrados en el Gran Mendoza, y que también tiene que ver, no olvidemos que todos estos datos son, digamos, datos que refieren a las unidades de trabajo de las organizaciones con las que estamos trabajando. Entonces, no es como representativo de la economía popular, digamos, en general, pero bueno, da la pauta de que en general, así como toda la población se concentra en el Gran Mendoza, la mayor parte de las unidades productivas están ahí en la zona metropolitana. También contarles que el relevamiento se realizó en un momento de pandemia, entonces en un momento de aislamiento, o sea, de distanciamiento social. Entonces eso también, bueno, generó como ciertas dificultades a la hora, o sea, que fueron sorteadas en este trabajo de campo de las propias organizaciones. Y bueno, la mayor parte de las unidades de trabajo relevadas son el 52% socioproductivas y el 48% sociocomunitarias. El cuestionario tiene una estructura modular que nosotros relevamos en primera instancia datos sociodemográficos, y después las características, ya fuimos a las características socioproductivas. Estos datos sociodemográficos que vamos a presentar ahora son del referente de la unidad de trabajo que contestaba, digamos, la encuesta. Entonces, bueno, los datos que surgen son muy similares a los datos que aparecen en el informe del RENATEP, porque vemos que la mayor parte de las trabajadoras que contestaron son mujeres, un 75% tienen hijos e hijas a cargo, y algo sí a resaltar es que un 70% de estas mujeres plantean que es su único trabajo, el trabajo que tienen en la unidad, ahí en la economía popular, es su único trabajo. Y después nos interesaba, bueno, respecto de las edades, la mayor parte, digamos, de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular se concentran en edades económicamente activas, con respecto al vínculo con el Estado nos interesaba indagar, bueno, si percibían algún tipo de ingreso económico estatal, y fundamentalmente la asignación universal y el potencial, o bueno, una combinación de ambos. Y respecto del RENATEP, yo creo que este dato igualmente en este momento debe ser mucho mayor, porque estamos hablando que esto lo hicimos entre 2020 y 2021, o sea, en la primera etapa de diciembre a febrero de 2020 y 2021, y después entre abril y junio del 2021. Así que, bueno, y entonces vemos que ahí solo un 55% estaba registrado en el RENATEP. Bueno, ahora sí, ya vamos a ir más a los datos, digamos, más interesantes de las unidades de trabajo y las características. Bien. Así que los dejo con... Una consulta. Sí. Entonces, Sí. el último informe es a junio del 2021. Claro. Sí, es a junio del 2021. Bien, nosotras en general, bueno, si ustedes pueden ver en el informe, la caracterización que presentamos lo hacemos por rama específica, pero ahora lo que vamos a hacer es como vamos a exponer los datos generales de todas las ramas, y nosotros lo que hicimos fue, al preguntarnos, bueno, ¿qué hacen? Tomar la clasificación propia del RENATEP. Nos basamos en la información, en la clasificación que propone el RENATEP. Es decir, y en estas unidades que se relevaron, el 48% son sociocomunitarios, seguidas de agricultura familiar y comercio popular, y también de industria manufacturera.
cuando indagamos un poco en cuándo surgieron, ¿no? En el año de inicio de la actividad, dimos cuenta que en general la mayor parte se concentra entre el 2015 y el 2020. Y lo que veíamos que el 69%, por ejemplo, se da en el periodo entre el 2015 y el 2019, que coincide con el gobierno de Macri, y en la provincia de Alfredo Cornejo, que es del mismo signo político. Entonces podemos relacionarlo con las políticas socioeconómicas implementadas en el periodo y también con la conquista de la ley de emergencia social, donde también da un impulso a un trabajo, digamos, en las organizaciones, en tanto el potenciar y cómo también eso. Y otra de las cuestiones que veíamos que respecto a la pandemia, durante la pandemia, cerca de un 30% de las unidades sociocomunitarias se constituyeron durante la pandemia. Bien, otra de las cuestiones que también indagamos, bueno, era dónde trabajan, ¿no? Y ahí veíamos, en coincidencia también con el RENATEP, que el 47% lo hace en la vivienda de uno de los integrantes, ¿no? Entonces, y además podíamos dar cuenta que el 46% no es propietario del lugar de trabajo. Entonces también eso era algo que marcaba. Y respecto a la pandemia, nos pareció también interesante mostrar cómo el 85% de las unidades de trabajo continuaron el funcionamiento durante la pandemia, es decir que podíamos dar cuenta de la permanencia también y de la sostenibilidad de la vida y de la producción, digamos, durante la pandemia. Sí, no, bien, otra de las variables que analizamos es cómo se organizan, ¿no? Ahí lo que vamos viendo es que en general se desempeñan en unidades pequeñas, el 83% tiene hasta 10 trabajadores. Y el 50% tiene entre 2 y 5 trabajadores. Entonces también ahí vamos viendo cómo estas nuevas cooperativas de inclusión, ¿no? Van teniendo mayor relación con las características propias del sector. Bueno, en general, ¿no? La organización es de tipo asociativa, el 52% son asociativas, seguido por un 20% familiar. Y después lo que fuimos presentando y analizando fueron las variables ya caracterizándola al interior de cada una de esas ramas, o sea, para dar la especificidad del sector. Damos cuenta de que cada una de esas ramas de actividad tiene su caracterización, su especificidad. Entonces, bueno, ahí fuimos viendo el destino, los proveedores, ¿no? Los clientes, las formas de pago, cómo difunden, cómo publicitan su actividad. Ahí si querés pasar. Y ahí lo que nos interesaba presentarlo acá y era mostrar cómo a partir de las variables, digamos, que fuimos trabajando, lo que fuimos pudiendo ver y profundizar es en términos de circuito de las unidades de trabajo. Entonces, tanto por la rama de actividad, por rama del interior, pero también entre las unidades de trabajo, es decir, ver cómo se organizan, como dijimos recién, de tipo más asociativo o colectivo, ¿no? El financiamiento, damos cuenta que, por ejemplo, el 50% o gran parte, ¿no? de las unidades de trabajo no reciben un financiamiento directo a lo productivo, ¿no? A la unidad de trabajo. Hay un subsidio hacia, no lo han recibido. La registración era otro tema interesante. En general el 80% no está registrado y dentro de ese 20% se distribuye entre asociaciones y cooperativas. La habilitación, el tema de la habilitación municipal es otro gran tema como para que se pudimos ver también. Bueno, el espacio físico, como decíamos, que es en la vivienda, pero también dábamos cuenta, a partir de preguntar sobre las ventajas y desventajas que encontraban en el espacio de trabajo, que ahí podíamos detectar las dificultades que hay respecto a la infraestructura, ¿no? La infraestructura pública, la falta de gas, la falta de agua, toda esa problemática que también afecta, digamos, al desarrollo de las unidades de trabajo. Y esto también nos permitía relacionar y ver, por ejemplo, digo, hacia adelante, decimos hacia afuera, digamos, todo lo que tiene que ver con el destino, cómo está, hacia dónde está orientado, hacia la venta directa, en general, la socioproductiva de la venta directa, a la asistencia a las unidades sociocomunitarias, pero también podemos ver que hay trueque en el comercio popular, ¿no? Que hay cierta disposición a ese tipo de intercambio, y como en la agricultura familiar adquiere importancia las redes intermediarias.
otra de las cuestiones que también veíamos que en las unidades de trabajo es que también se combinan, que hay actividades, realizan actividades secundarias. Casi. Que alrededor de un 30% de las unidades de trabajo también realizan otra actividad secundaria, es decir, las unidades sociocomunitarias realizan más de un servicio comunitario y que luego también realizan actividades productivas. En las unidades socioproductivas también realizan actividades sociocomunitarias o en el mismo rubro, ¿no? Digo, el comercio popular y en ferias y venta ambulante. Bueno, digo, como que también se va viendo esa diversidad al interior de la construcción o de los servicios personales al interior del mismo rubro, de la diversidad también de actividades en las propias unidades de trabajo. Y respecto de los clientes, eso también podemos ver, bueno, quiénes, ¿no? O sea, quiénes son. Y en general son personas ocasionales y familiares o conocidos, o sea, esta proximidad. Y también el alcance, o sea, hasta dónde, y veíamos cómo esto se da, y sobre todo los clientes son de barrio, del propio barrio o de barrios cercanos. En relación a la forma de pago, veíamos que, dinero en efectivo, pero también hoy hay mercado pago y empieza a aparecer, digamos, también esa forma y respecto también a la difusión, el boca en boca, pero las redes sociales también hacen uso, digamos, para la publicidad. Y hacia atrás también podemos relacionarlo con los proveedores, ¿no? Y acá lo que veíamos es cómo los proveedores en general son empresas privadas, mayoristas y minoristas. Las donaciones adquieren también importancia en el comercio popular y en las unidades sociocomunitarias sobre todo, pero las donaciones también adquieren cierto protagonismo. Y en menor medida, los proveedores son otras unidades de trabajo de la economía popular. Y también al identificar el tipo de producto vemos también el insumo, los principales insumos, ¿no? Para poder, en realidad lo que buscamos es empezar a profundizar y aportar, digamos, a la posibilidad de promover, digamos, estos circuitos al interior de la economía popular. Y algo que dábamos cuenta es que en general no hay mucha relación entre unidades de trabajo de la economía popular. Entonces eso también lo veíamos como, bueno, como que también da cuenta de poder potenciar, digamos, las relaciones entre las propias unidades de trabajo. Sí. También otra de las variables que analizamos es cómo garantizan el funcionamiento de la actividad. Entonces lo que veíamos es que en general se combina una diversidad de formas de garantizar ese funcionamiento regular. Lo que es transversal no es el propio aporte de los trabajadores, eso es en tanto trabajo, dinero, el espacio de trabajo, las herramientas propias, pero en función de cada una de las ramas adquiere mayor importancia, por ejemplo, en la agricultura familiar o en los servicios personales, el sostenimiento a partir del ingreso de la propia actividad. Y en tanto las sociocomunitarias como las ramas de construcción e infraestructura social adquiere mayor peso los aportes de la organización de la cual son parte. Bueno, eso. Bueno, en relación un poco a esto que acabamos de presentar, que lo hemos presentado en términos generales, nosotros lo que pudimos ver, que también tratamos de indagar, es como cuáles eran las dificultades que las propias unidades de trabajo identificaban que tenían a la hora de poder desarrollar sus actividades. Y precisamente, digamos, si bien son bastante amplias, lo que tratamos de hacer es poder agruparla en estos tres ejes que son los que presentamos acá, que por un lado tienen que ver con el espacio de trabajo adecuado que tienen estas unidades, por otro la disponibilidad de maquinaria, equipamiento, herramientas y por otro lado, digamos, todo lo que tiene que ver con la comercialización. Si bien, o sea, agrupamos estos tres grandes ejes como dificultades, observamos que hacia el interior de las distintas ramas esas dificultades son distintas. Entonces,
Por un lado vemos que en la agricultura familiar lo que tiene que ver con el acceso, digamos, a este espacio de trabajo se vincula con la tierra, o sea, en Mendoza particularmente se complementa ese acceso a la tierra con la posibilidad de que esa tierra tiene que tener acceso al agua para que pueda ser productiva. Entonces ahí hay como toda una serie de aspectos para analizar que es muy distinto por ahí de lo que pasa en el sector de las unidades de trabajo de la industria manufacturera dentro de la economía popular, que en realidad es más esto que mencionábamos anteriormente, que tiene que ver con que el lugar de trabajo de estas unidades es el hogar, ¿no? Es la vivienda de uno de sus integrantes. Entonces, que bueno, ese espacio común de trabajo también es la vivienda, y entonces ahí hay un entrecruzamiento de tareas y bueno, ciertas dificultades también de desarrollo que tienen que ver con la posibilidad de crecer, de poner las maquinarias en ese espacio y a la vez compartirlo con el espacio familiar. Entonces, bueno, lo que veíamos es que si bien este es un aspecto común, cada rama es necesario poder abordarlo con su particularidad, porque necesitaríamos pensar también estrategias y políticas específicas para ver de qué manera poder abordarlo. Y en el caso, por ejemplo, del sector de lo que sería las ferias y todo lo que tiene que ver con el comercio popular, hay un gran aspecto que tiene que ver con el tema de los permisos municipales, y acá como otro actor que también entra en juego, que tiene que ver con lo municipal, en relación a las ferias en los espacios públicos, y que también en la provincia de Mendoza tenemos como particularidad que tenemos como un código de faltas a nivel provincial que también limita la utilización de los espacios públicos para este tipo de actividad. Entonces, bueno, ahí también es importante como tenerlo en cuenta. Y en relación a los espacios de lo que serían todas las actividades que se desarrollan en la rama de las actividades sociocomunitarias, tiene que ver también con la carencia de infraestructura, que la mayoría, como también pasa en el sector más de la industria manufacturera y la economía popular, faltan, digamos, espacios para que estas actividades, que no solamente son comedores y merenderos, sino también actividades de promoción en salud, de prevención en distintos tipos de violencia, bueno, no hay infraestructura, y que también se hace necesario pensar qué estrategias podemos darnos para que haya una infraestructura más de tipo comunitario en cada uno de los espacios. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de maquinaria y herramientas también es un aspecto importante, que adquiere también características distintas hacia el interior de las ramas en las unidades que pudimos analizar, que es un aspecto bastante común entre sobre todo la falta de acceso en lo que tiene que ver con el sector más de la industria manufacturera, la agricultura familiar y la construcción, y en especial lo que veíamos ahí, que todo lo que es la rama de servicios personales también tiene como una dificultad, que lo que nosotros veíamos es que esta rama es una rama que mayoritariamente está organizada de forma individual, o sea, son unidades más bien de tipo personal, o sea, de una persona. Entonces, que bueno, también el acceso a las herramientas, también habría que repensar quizás otra forma de organizar a este sector que está más organizado individualmente, no sé, los oficios, para también pensar que la estrategia para poder tener acceso a las herramientas de los insumos sea de una manera quizás más colectiva o cooperativa, de manera de poder ayudar. Y en relación, digamos, a la comercialización, bueno, hay como distintos aspectos que tienen que ver más que nada con la falta de clientes, todo lo que tiene que ver con el problema de distribución, que es algo que es muy notorio en el sector de la agricultura familiar, sobre todo por las distancias. Como bien decíamos hace rato, la población en Mendoza se concentra, digamos, al igual, digamos, que en Buenos Aires, en lo que es la zona metropolitana, pero la producción mayoritaria de la agricultura no se da en esa zona. Entonces, bueno, el tema de las estrategias para la distribución es algo bastante importante y una dificultad, y también el tema de la falta de lugar de venta de los productos que las distintas ramas vamos a hacer. Un poco como para ir como cerrando después de toda esta información que es un montón, lo que nosotros queríamos compartir, porque nos parecía que también un poco en esto que hemos venido transitando desde hace 2 años en la construcción de este relevamiento, es que nosotros consideramos que el trabajo conjunto que hemos podido desarrollar entre el Estado, digamos, la pata más del CEP,
las organizaciones sociales vinculadas al UTEP, pero no solamente las que están en el UTEP, sino también las ferias que se sumaron a esta propuesta, y la universidad o instituciones más de ciencia y técnica, fueron fundamentales para poder desarrollarlo. O sea, nosotras cuando empezamos a pensar en esta posibilidad decíamos, bueno, si nosotros tenemos que salir a relevar esto, ¿con qué, digamos, encuestadores podríamos hacerlo cuando no es viable? Y también, bueno, poner en valor eso, ¿no? Los saberes de los sectores organizados, de los compañeros y las compañeras que están en los territorios, que tienen una cercanía, que también es un reconocimiento para ellos poder capacitarse y sumarse a esta propuesta. Eso creemos que es también algo como característico de este instrumento, de este reglamento que hemos realizado. Por otro lado, un poco esto de dar cuenta de las características socioproductivas de estas unidades de trabajo, ¿no? Que muy bien, como decíamos hace rato, más allá del trabajador, poder conocer cómo se dan estas dinámicas hacia el interior y precisamente poder generar como un mapeo de estas unidades, ¿no? Poder territorializarlas, poder georreferenciarlas, pensar dónde están y también saber dónde están con esas características y qué ramas, para también, un poco vinculado a esto que presentábamos hace rato, reconstruir estos circuitos, ¿no? y las cadenas de valor que hay en juego, cuáles están más cerca, cuáles son los insumos que compran, que quizás se podrían comprar de manera conjunta, y todo el disparo nos ha traído esta recolección de estos datos vinculado precisamente a eso, ¿no? A dar cuenta de este entramado de actividades ubicadas en un territorio, que quizás también desde ahí se pueden pensar otras estrategias, y bueno, en función de esto, de poder identificar que hay poca relación entre las unidades, ya sea dentro de la misma rama o con otras ramas de actividad, bueno, tratar de dar instancias de poder promover relaciones, que lo que por ahí veíamos es que por ahí hay más relaciones de tipo de reclamos en algunas ramas, pero muchas veces no hay, digamos, vinculaciones más para lo productivo, para la compra de algunos insumos. Entonces, bueno, también desde ese lugar poder pensar cómo potenciar ese trabajo. Bueno, y después, como a partir de esto, y para también cerrar y abrir un poco el diálogo, salía en todo este diagnóstico algunas ideas de trabajo futuro, de inquietudes que se nos iban presentando, de cómo resolver esto, qué proponer para resolverlo. Dentro de una de esas cuestiones eran los corredores productivos, en esta idea de poder generar esta integración de las distintas ramas dentro de esa cadena de valor para pensar y poder ver en toda esta cadena cuáles son las fugas o por dónde que también se capta ese valor que se va produciendo desde la materia prima hasta el consumidor final o el usuario final de ese producto o servicio, que por ahí siempre lo pensábamos más desde la comercialización más directa o los intermediarios en esa solo la comercialización, y ver la cadena completa nos permite ver esas articulaciones. Algo que también comentaba Eli, las políticas para el acceso a espacios de trabajo comunitarios o comunes, con esta idea de que quizá terminamos por ahí logrando equipamientos, maquinarias para que sigan funcionando en la misma casa, en el mismo espacio, y no les permite dar un salto en términos de, por ejemplo, nos ha pasado, hemos visto con el tema de la rama de producción de alimentos, que no permiten lograr la habilitación porque lo siguen cocinando en la cochera de la casa, que sí, pudieron mejorar la capacidad productiva por tener más capital de trabajo, pero no logran habilitarse, desarrollar nuevos canales de comercialización y demás, porque seguimos en ese esquema de la unidad productiva en el domicilio de alguno de los integrantes o de las integrantes de la unidad productiva. Entonces, pensar cómo se pueden generar esos espacios que permitan esa articulación y que incluso favorezcan como un centro de articulación en toda la cadena de valor. La compra conjunta de insumos y creo que lo comentaste, Lalo, las cooperativas de oficios y servicios personales, que a la hora de acceder también al equipo de trabajo, difusión, comercialización, el tema de la fijación de precios, determinación de precios, terminan quedando muy partidas, y esta idea de poder nuclearlas más allá de que la actividad o el servicio que se preste sea individual, tener esa instancia que aglutine. No sé si quieren agregar algo. No, en realidad
que nos parece que como un dato preocupante también para pensar en la sustentabilidad de estas unidades de trabajo en un mediano plazo es que todas en general las compran sus insumos en empresas que son en general mayoristas y empresas que sabemos que son. Entonces hay como una extracción de excedente de esa unidad de trabajo y que se va a través de eso y que genera una dificultad. Entonces pensar en una idea de un circuito dentro de la economía popular nos permitiría también un reemplazo de algunos de estos insumos que se usan con productos que vengan de otras unidades de trabajo de la economía popular, cosa que vemos que no se da. O sea, pasa que hay unidades de producción, en Mendoza tenemos mucha producción, o sea, algo llamativo es esto, producción fruto y hortícola, pero esa producción no va, digamos, a comedores y merenderos o no va a otras unidades de trabajo que son en general la industria manufacturera, es producción de alimentos. Entonces, en esa producción de alimentos, bueno, ver qué podemos hacer. Y ese trabajo, cuando preguntábamos por qué vínculo tenían con las otras organizaciones, no existía. Entonces, bueno, pensar como es nuestra intención, o sea, como ver a partir de este mapeo, ver cómo construir este circuito, empezar a construir estos circuitos que permitan esto, que estos insumos o bienes que utilizan, que puedan ser reemplazados por los propios bienes y servicios que genera la economía popular. Y también que me parece que, como para agregar, que también en el informe está, pero que creo que acá no hemos podido, que me parece importante, es también tener presente la caracterización del sector, y lo que buscábamos era intentar de una manera general, cuantitativa, no digo atrás de los datos, pero mostrar la complejidad, ¿no?, que tiene el sector y también entender que en general son mujeres con hijos que no tienen otro trabajo, eso ahí lo planteábamos, no tienen otro trabajo y cuidan a sus hijos mientras trabajan. Entonces es como que, bueno, es muy difícil mostrar quizás de esa manera este dato duro, pero sí empezar con un instrumento poder identificar que todo eso es parte de la economía popular. Y también hay, perdón, para pero como inquietudes a futuro, también de pensar estas cadenas de valor en la economía popular del interior, qué relación puede existir con la matriz productiva de esas provincias, ¿no? Como, bueno, ¿qué vinculación hay en eso? ¿Con qué se puede hacer? Que si hay alguna característica que los pueda vincular. Y también en este modo de producción, cómo podemos dar estrategias que discutan cuestiones que quizá hoy se están discutiendo en el mercado capitalista o el sistema de producción capitalista, de estas transiciones a modelos de producción más sustentables, más sostenibles desde lo ambiental, y que entendemos que en este modo de producción también hay un montón de ese trabajo invisibilizado y que hay que profundizar y seguir estudiándolo, viendo cómo se le da la vuelta. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Muy bueno el informe, muy buena la presentación del informe. Estamos nerviosos. Cuando hay tanto público, Sala de arriba no. Escucha bien al fondo. Segunda bandeja. No, quizás más que haya tanto también el desafío para nosotros tenía que ver con traer algo como que nos parece como muy interesante esto, ¿no? Como desde otra provincia a Buenos Aires, y cómo poder empezar a tejer eso, ¿no? Como reconocimiento de estas particularidades, diversidades y esa complejidad que decimos, bueno, cómo hay aspectos comunes, pero bueno, cómo compartirlo y ponerlo en diálogo para ver también, bueno, eso que también está sucediendo, que también está este desarrollo en Mendoza y bueno, compartirlo y traerlo acá, que a veces como provincianos veníamos diciendo, bueno, ¿y qué vamos a decirle? Sí. No, y por ahí no sé, también esto, ponerlo como un diálogo un poco y escuchar aportes, sugerencias, críticas. No, me parece como para romper el hielo esto, la importancia se acaba, se está saliendo ahora estas casualidades en esto, jugaron a favor, está saliendo un informe del Renatep, el último, de la Regallara, que estuvo trabajando
suscribiendo una buena parte. Y bueno, y ahí se pueden ver también las diferencias entre lo que uno ve a nivel nacional y cómo están las particularidades de la economía popular en el interior. Incluso estaba mirando así a vuelo de pájaro la importancia. En Mendoza tiene particular importancia, por ejemplo, después de, a nivel nacional están servicios personales y oficios, Incluso comunitarios. 33%, o sea, de los 3 millones, 1 millón está en servicios personales y oficios, después está lo comunitario, creo que está con el eco ya bastante comercio popular, la agricultura familiar también debe ser, no sé, 7-8% del registro. Y acá vemos en Mendoza como es la particularidad de la provincia, donde agricultura familiar es creo que es el primero. Bueno, sacando lo comunitario, claro, de lo productivo, la división que hacen ustedes, el 16% está en agricultura familiar, 12% en industria, 16% comercio popular. Digo, como para que tengamos también una idea de esta morfología que van tomando la economía popular en base también al sistema socioproductivo de cada provincia. Así que es un buen ejercicio y la verdad que incluso con mucho para repensar y para pensarlo también en la economía popular en su conjunto. Es decir, acá veía esta pregunta que hacen ustedes, que me parece muy buena también, lo de las dificultades que están teniendo las unidades de trabajo. Y la primera dificultad, corríjanme, pero estaba mirando, es máquinas y equipamiento. Esa es la primera en todas. Con lo cual ahí está mostrando un poco la demanda de capitalización que requiere esta economía. Una economía que evidentemente está el trabajo, falta el capital. Están diciendo, eso es transversal a todas las ramas. Eso me sorprendía. En la agricultura familiar creo que tiene más importancia incluso que el acceso a la tierra. Lo mismo con el acceso a materias primas e insumos. También creo que está segundo en todas. Está segundo, está tercero. Digo, hay muchas particularidades que tienen que ver con, bueno, armar instituciones, políticas públicas en esos ejes, que es lo que empuja por desarrollarse. Un modo productivo está pidiendo máquinas, insumos, formalización para poder incorporarse en cadenas de comercialización, etc. Los datos van mostrando cada vez más, sacan más a la luz la necesidad de desarrollo y la dinámica de desarrollo de un sector. Un sector que estaba pensando en ser una transición en las carreras laborales, en las dinámicas laborales de la gente, sino que efectivamente es un modo de producción que busca consolidarse. Y lo otro que les comento así a modo de información que me parece interesante, en la provincia de Buenos Aires, para formalizar las pequeñas unidades productivas de alimentos, se crearon las PUPA, justamente pequeñas unidades productivas de alimentos. Es una forma de certificar, certificar los alimentos. Se certifica que ese lugar está apto para producir alimentos, se le exigen hacer algunos cursos de manipulación de alimentos y unas condiciones mínimas para el lugar, pero en muchos casos permite que compañeros y compañeras que están trabajando justamente en la producción de alimentos en su casa puedan certificar y de esa manera salir incluso más allá de la feria y almacenes, de cercanías, se acompaña con políticas de desarrollo local, supermercados, etc. Por ahí es bueno mirar ¿Y eso es del gobierno provincial? Eso lo he visto en la provincia de Buenos Aires y en varios municipios. O sea, empezó siendo políticas municipales y desde el 2020, no, hace poquito, 2020 o 2021 hay una resolución provincial que habilita en toda la provincia de Buenos Aires. Ahí para pensarlo en la provincia de Mendoza, iniciativas concretas. Bueno, Alex. Bueno, primero agradecerles por el trabajo, poder articular a nivel provincial investigaciones de ese tipo, conteniendo RENATEP. Si pudiéramos tener un informe de esa característica por provincia, nos daría un mapa todavía más fino, que ustedes entran
un conjunto de detalles que RENATEP no podemos y se complementa muy bien. Así que gracias, viene muy bien la verdad para todos nosotros. Segundo, un pequeño comentario más general, como es impactante como en 2 años fuimos estabilizando algunos análisis categoriales, ¿no? Como están las 7 ramas, ¿no? El sociocomunitario, el socioproductivo. No sé si nos damos cuenta cómo estamos naturalizando categorías que creamos. Porque fueron hace 4 años, cualquier investigación no hubiera tenido esa categoría, ni siquiera hubiera sabido por ahí por dónde arrancar. ¿Cómo captamos eso, ¿no? Entonces, es bien interesante como los procesos de reconocimiento son así en términos de sociología de la categoría, digamos, son procesos de instalación de categorías comunes, ¿no? Entonces, o sea, estamos instalando un sentido común. Y que seguramente tengan más potencia todavía en términos de imaginarios sociales que por ahí otras imágenes. O sea, es importante porque las universidades sin darse cuenta, o los sistemas de investigación por ahí sin darse cuenta, en el caso de ustedes se dan cuenta, pero que por ahí sin darse cuenta circulan categorías que te dicen, bueno, en la economía popular hay tales sectores, ¿no? La gente lo va a empezar a repetir. Entonces también hay un efecto político de la repetición de investigaciones de esa característica que contribuye a la instalación de categorías que son categorías que estabilizan la interpretación de un universo no interpretado. Y que aparte que es un universo que dice nosotros tenemos un problema es que no somos reconocidos. Un detalle fue una de las discusiones que tuvimos cuando construimos el instrumento. Usamos, digamos, las actividades que se usan, digamos, como en el sistema estadístico nacional en general, o ponemos la del RENATEP. Fue una discusión, digamos, porque también eso, ¿no? Como reconocer de dónde venimos y como, bueno, no, si hay esto para poder comparar con el RENATEP, vamos por acá. Y también eso, porque el patrón de comparabilidad siempre te lo da, ¿no? Esa estadística. Y era también, viste, jugar a decir, bueno, hay que instalar esto, pero también hay que continuarlo para poder compararlo. Claro. Que es un poco la necesidad y también de alguna manera la intención por la que estamos acá. Digo, empezar a instalar un sistema que nos permita ir también generando esa comparabilidad interna. Claro, en ese punto el INDEC, no sé cuánta gente nos está escuchando por las redes, no quiero herir a nadie, pero o sea, el INDEC tiene que, a esta altura del partido, debería estar cerca del suicidio estadístico. Porque cuando vos previste 3,5 millones para el IFE, te aparecieron 11 millones, por lo menos me da culpa, ¿no? A Banoli, aunque sea, le quería llamar a Banoli, che, disculpame, perdiste el laburo por culpa mía. O sea, eso por lo menos debería estar, pero aparte, ellos tratan, pero ahí tenemos un tema que es todavía más profundo, digo, en esa decisión que vos narrabas también da cuenta de si nosotros asumimos que ya no vivimos en la sociedad de Gino Germán. Entonces el sistema de estructura, primero, la estructura social ya no es comparable, o sea, es otra estructura social. Segundo, los dispositivos de categorización socioprofesional no funcionan. Por eso no son categorías socioprofesionales, es otra categoría, es otro proceso categorial, ¿no? Entonces también nos devuelve una imagen de la sociedad totalmente distinta. Hoy de casualidad, hoy es un día de convergencia de casualidades, sale el informe de RENATEP, tuve una reunión con el director del INET, muy piola, pero además de un dato político, un dato etnográfico, ¿no? La persona, o sea, él en sí mismo muy piola, recepción y abierto a la agenda de la economía popular y la economía social, pero a su vez que el director del dispositivo de educación tecnológica en el país diga, nosotros tenemos una demanda por parte del sector industrial y la verdad es que la mayoría de las pibes que vienen a formarse en nuestros dispositivos no van a trabajar en el sector industrial. Entonces queremos formarla, o sea, inyectar formación técnica para la economía popular. ¿Qué hacemos? Le mandé el informe de RENATEP de hoy, ahí está la categoría, construyamos 4.400 escuelas en el país. No está en las principales, la identificación de los principales problemas,
pero sabemos que parte del proceso de valorización tiene que ver también con la calificación, certificación, y también ahí vemos cómo finalmente nuestro sistema categorial va a entrar dentro del dispositivo de educación tecnológica. Entonces eso como otro canal, ¿no? que se va a ir gestando. Lo otro que me parece clave, que tiene que ver con lo que insiste siempre Pablo, ¿no? Cuando Pablo en la pedagogía que tiene en la economía popular dice la diferencia con la otra economía, que en la economía capitalista está el capital que busca el trabajo, en la economía popular está el trabajo que busca el capital. ¿No? Entonces esa inversión en el proceso, que se nota en la investigación de ustedes, también da cuenta de la necesidad de apuntar los cañones de la política pública hacia los procesos de capitalización. Los procesos de capitalización son básicamente o subsidios para maquinaria o crédito. Entonces, en un contexto en el cual se discute qué planes sociales, no sé qué, ¿no? Esto da cuenta que la agenda nuestra, cuando decimos no queremos, nuestra prioridad no son los planes sociales, sino el crédito y la inversión productiva, también da cuenta, sobre la base de investigación de ustedes, para usar también argumentos políticos, se dan cuenta que nosotros respondemos una demanda, de objetivos en esa demanda. O sea, nosotros la política nuestra responde a una demanda, no es solamente que nos queremos diferenciar políticamente los planes sociales, no sé qué, porque hay una discusión mal parida en el espacio público, sino que, una vez más, inductivamente, la economía popular dice nosotros necesitamos capital.